Hola chicos, bienvenidos. En este video vamos a introducir al gradiente de una función. El gradiente de una función se representa con esta letra griega que es nabla, también a veces se le conoce como del. Es un operador diferencial vectorial. Eso significa que debe de ser tratado como un vector. Y si es considerado como un vector, por lo tanto va a tener su componente en I, su componente en J y su componente en K. Como es un operador diferencial, eso significa que estamos trabajando con derivadas, en este caso derivadas parciales. La parcial con respecto a X en la dirección Y, la parcial con respecto a Y en la dirección J y la parcial con respecto a Z en la dirección K. Sin embargo, el operador diferencial no debe de estar solo, debe de evaluarse sobre algo. Eso significa que debemos de colocar algo para evaluar esa derivada justo delante de nuestra derivada. Así pues, el operador diferencial vectorial nabla se aplica sobre una función diferenciable. Recuerden ustedes que las funciones pueden estar basadas en X, Y o Z. Para ello, si aplicamos el operador diferencial nabla sobre esa función que está expresada en términos de X, Y o Z, por lo tanto se le va a aplicar la parcial con respecto a X a la función y así vamos a obtener nuestro primer componente en Y. También se le va a aplicar la parcial con respecto a Y a la función, vamos a tener nuestra componente en la dirección J. Y también se le va a aplicar la derivada parcial con respecto a Z a nuestra función y así vamos a obtener nuestra componente en la dirección K. Es decir, esta va a ser como tal nuestra fórmula general para calcular el gradiente de una función. Si la desglosamos en partes, pues entonces siempre vamos a tener que calcular la parcial con respecto a X de la función, la parcial con respecto a Y de la función y la parcial con respecto a Z de la función. Al final simplemente vamos a armar las tres componentes y vamos a obtener nuestro vector resultado. Un ejemplo típico se enlista como sigue. Dice, calcule el gradiente de la función para una función que solamente depende de X y de Y que es igual o está expresada como 5Y menos X cúbica Y al cuadrado. Para esto, como les había comentado, simplemente tenemos que calcular las parciales con respecto a nuestra función. Aquí ya las tengo enlistadas. En este caso, solamente vamos a trabajar con la componente en X y en Y. En este caso, como es una función que no depende de Z, pues no tiene caso que calculemos la parcial con respecto a Z de dicha función. Así pues, vamos a proceder como sigue. Recuerden que colocamos la derivada parcial con respecto a X de la función. Volvemos a colocar la derivada parcial con respecto a X y ahora colocamos la función, que en este caso es 5Y menos X cúbica Y al cuadrado. Y ahora procedemos a calcular la derivada parcial de cada término. Si consideramos que solamente vamos a derivar, con respecto a X, pues entonces ya la consideramos como constante. Y para este caso la derivada de una constante pues me da 0. En el siguiente término procedemos como sigue. En este caso sacamos a menos Y al cuadrado como constante y simplemente vamos a derivar con respecto a X cúbica. Para lo cual nos quedaría como 3X cuadrada que vamos a poder reacomodar como menos, por este signo que ya tenemos acá, X al cuadrado, Y al cuadrado. Ahora ya obtuvimos la primera derivada parcial. Vamos a proceder a calcular la derivada parcial con respecto a Y de la función f. Sustituimos a f y en este caso nos quedaría del primer término aplicando la derivada igual a 5, ya que la derivada parcial con respecto a Y de la función Y pues nos queda con 1. Ahora vamos con el segundo término, menos, saco a X cúbica como constante y aplico la derivada parcial con respecto a Y de Y al cuadrado, para lo cual me queda 2Y. Coloco el 2 aquí adelante y coloco la respectiva Y. Ahora simplemente voy a proceder a armar el gradiente de la función que depende de X y de Y. Para este caso simplemente el resultado de la parcial con respecto a de f con respecto a X, que en total me dio menos 3X cuadrada Y cuadrada, pues va a corresponder a
la componente en la dirección y. El resultado de la siguiente derivada parcial con respecto a y va a ser o fue 5 menos 2x cúbica y. Y eso va a corresponder a la magnitud de la componente de la dirección j. Como ya les había comentado, como es una función que no depende de z, pues entonces no tuvo caso haber derivado con respecto a z. Así pues hemos encontrado el gradiente de nuestra función. Recuerden, simplemente tienen que desglosar cada una de las derivadas parciales y al final terminar de armar nuestro vector resultado. Eso es todo por este video. Saludos.